Buen día, tengan todos ustedes. Les habla su amigo de Alida Estructural. Mi nombre es Alain. Y bueno, vamos a empezar a realizar un curso sobre dinámica estructural y en ella vamos a mencionar los conceptos base y los más importantes o los más relevantes que estudia precisamente esta rama de la parte estructural, ¿no? Que es la dinámica estructural. Y vamos a ver en qué consiste todos estos conceptos para poder aplicarlos en la vida profesional y en qué nos pueden ayudar un poquito, ya sea no solamente tampoco en la vida profesional, sino también en la parte académica, porque para que todos ustedes, sea quien nos estén viendo, tengan un conocimiento más o tratar de dar un poquito más un enfoque más aplicado, ¿no? Que es a la parte de ingeniería civil y relacionado a la parte de estructura. Entonces, comencemos con primero, vamos, que el curso, que es dinámica estructural. ¿Sí? Dinámica estructural. Y lo que vamos a ver es qué hace referencia a la parte de dinámica, ¿no? Primero, ¿qué estudia la dinámica? La dinámica, como recordemos, es un área de la física que se encarga de estudiar el comportamiento del movimiento, o se encarga de estudiar el movimiento, ¿sí? Y lo que le preocupa es por qué se origina o qué es lo que causa ese movimiento, a diferencia de la cinemática, ¿no? Que a la cinemática realmente no le interesa mucho, le interesa el movimiento, claro, pero no le interesa por qué se están moviendo las cosas o de qué manera sucede, simplemente pues se mueve. Y en la dinámica no. En la dinámica nos interesa, claro, el movimiento y aparte describir por qué se está moviendo, porque qué es lo que genera eso, ¿no? Y estructural porque va a estar enfocado relacionada a la parte de las estructuras. Entonces todas las estructuras de este mundo, de esta tierra, se mueven, ¿sí? Todas estas estructuras oscilan o fluctúan en el tiempo en mayor o menor grado, pero todas están en movimiento. Entonces lo que queremos saber es precisamente cómo se mueven o cómo se comportan estas estructuras cuando son excitadas o son sometidas a acciones de cargas o acciones de fuerzas externas y cómo responden estas estructuras, ¿no? ¿Cuál es la manera en que se mueven en el transcurso del tiempo? A eso se refiere la dinámica estructural centralmente. Bueno, entonces, en el primer apartado que se estudia en dinámica estructural son los sistemas de un grado de libertad, ¿sí? Sin amortiguamiento. Ya vimos, entonces, como introducción, a qué se refiere esta parte de dinámica estructural. Y vamos a ver que esta dinámica está basada y se concentra más que nada en la mecánica clásica. Y estos fundamentos de la mecánica clásica están regidos por las ecuaciones de movimiento que alguna vez postuló Isaac Newton, ¿sí? Y en sus famosísimas tres leyes. Esa es la base, esas bases de las tres leyes es la base de la física, ya sea de la estática, de la dinámica, de la ingeniería estructural, ¿sí? Para todos los ingenieros, esas tres leyes son los pilares, ¿no? De toda esta rama de ciencia que estamos estudiando. Entonces, vamos a darle un breve repaso a lo que nos hablan en esas tres leyes, que la primera no es más que nos relaciona a la parte de inercia, ¿no? Eh, Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto aquí y este se mueve a una cierta velocidad constante, ¿sí? Y pasa el tiempo y ahora la partícula está aquí, ¿sí? Lo que quiere decir que va a permanecer en esa trayectoria y con esa velocidad constante, ¿sí?
a no ser de que llegue otra cosa y lo perturbe. Por ejemplo, si llega alguna otra cosa y le aplica una cierta fuerza de esta forma, esta partícula pues se va a acelerar, ¿no? Se va a acelerar y se va a mover de una forma diferente, ya no se va a mover de forma constante y va a cambiar, puede cambiar su trayectoria o simplemente cambió su estado, ¿no? Ya no se mueve como lo estaba haciendo de forma inercial. Ese es lo que nos dice más o menos la primera ley. La segunda ley viene orientado más que nada a lo que es que nos produce la consecuencia de una fuerza, ¿sí? Una fuerza aplicada a un cuerpo masivo o un cuerpo que tenga masa. Recuerden que también la masa es una propiedad intrínseca que tiene la materia, ¿sí? Y es precisamente eso, ¿no? La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es una propiedad intrínseca y que está presente en todos los cuerpos, casi casi. Entonces, lo que nos dice es cómo responde, ¿sí? ¿Qué es lo que produce una fuerza a un cuerpo que tiene masa? Y la consecuencia que le produce es que lo acelera, le produce una cierta aceleración. Y lo vemos en su expresión algebraica. Bueno, realmente es una expresión vectorial de esta forma, que la fuerza no es más que la masa por aceleración. Y esta es la suma de todas las fuerzas que estén actuando en el sistema, ¿no? Fuerza por aceleración. Con esta vamos a estar trabajando, con esta ecuación. Eh, También podemos analizarlo que este vector realmente se puede descomponer en sus proyecciones. Por ejemplo, en sus coordenadas rectangulares. Entonces podríamos decir que también podríamos tener una fuerza en dirección X igual a la masa, que es una constante, por una aceleración en la dirección X, ¿no? Igual una fuerza en dirección Y, una masa y una aceleración en la misma dirección. Y una fuerza en dirección Z, una masa y una aceleración en esa dirección, ¿no? Podríamos también descomponerla y poderla analizar de esta forma, ¿sí? Bueno, y la tercera ley nos dice cómo dice que a toda acción le corresponde una reacción, ¿no? En este caso, una estructura. Quiere decir que si, por ejemplo, tenemos una estructura de esta forma y se le aplica una cierta carga, una cierta fuerza, esta estructura pues va a responder, ¿no? Van a generar reacciones internas en estos elementos estructurales y esas solicitaciones producto de todas esas fuerzas externas y accidentales y bueno, que posteriormente vamos a ver que van a ser enfocadas a las cargas vivas, a las cargas muertas y a las cargas accidentales o tipo sísmico de viento. Nos van a generar elementos mecánicos, ¿no? Que esos elementos mecánicos multiplicados por su correspondiente factor de resistencia, ¿no? Son factores de seguridad, ¿no? Realmente que van a amplificar estos elementos mecánicos para así poder tener elementos mecánicos últimos y estas cargas últimas con esas vamos a diseñar estos elementos, ya sean columnas, ya sean vigas, ya sean losas, ya sean muros, zapatas. Entonces al final de cuentas eso es lo que queremos llegar, ¿no? En un análisis de cargas se centra en obtener esos elementos mecánicos para así poder hacer un modelado, ¿sí? Y ese modelado pues mediante el análisis nos arroje ciertos elementos mecánicos de diseño o elementos mecánicos nominales, ¿no? Cargas nominales, los multiplicamos por las diferentes combinaciones de cargas que nos representan la normativa y con esos poder diseñar, ¿sí? Y luego comparar que si lo que resiste es mayor a lo que está actuando en el sistema, ¿no? Las fuerzas que están actuando. Bueno, pero nos vamos a enfocar más tarde en esa parte. Ahora lo que también queremos saber, que ya dijimos que se va a centrar en estas tres leyes de Newton, vamos a ver que algo es una cosa muy interesante y muy, muy, muy importante. Es que las fuerzas pueden tener diferente naturaleza. Ya hablamos, claro, que vamos a volver a escribir realmente esa segunda ley,
que dice que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Ahora lo voy a ver en una forma escalar, ¿no? Ya en una forma vectorial, en una forma de módulo. Este va a tener esta forma. Solamente que esta naturaleza de estas fuerzas va a representar en fuerzas de naturaleza inercial, ¿sí? Estas son por inercia, por la inercia que tenga el sistema. También vamos a tener otro tipo de fuerzas, que es a lo que las fuerzas que nos, bueno, con la ley muy famosa, la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es igual a una constante de proporcionalidad que vamos a decir K, y por el desplazamiento vamos a llamarlo delta. Entonces esta es la famosa ley de Hooke, nos relaciona la relación que existe entre una fuerza y un desplazamiento, ¿no? Sí. Y de por medio está este coeficiente de proporcionalidad para uniformizar también estos, como tienen diferentes unidades de medida. Si esta es una fuerza y esto es un desplazamiento, realmente no son como consistentes. Y este coeficiente pues nos va a ayudar para eso. Pero además tiene una propiedad muy muy importante, que más adelante vamos a ver que esta K representa la rigidez que tiene el sistema. Sí, que es fundamental, no solamente en dinámica estructural, sino en todas las en estructuras, ¿no? En ingeniería estructural como tal, así de forma global. Bueno, entonces este origen de fuerzas ya no es de una forma inercial como las de Isaac Newton, como esta forma, sino este tiene un origen elástico, ¿sí? Este elástico depende como del material, de los materiales. También vamos a ver más adelante por qué depende de los materiales, pero es más que nada de un origen elástico. Y también vamos a tener otro tipo de fuerza, ¿sí? Que va a depender, igual un coeficiente de proporcionalidad, pero este va a depender de la velocidad, ¿sí? De la velocidad que tenga el sistema, el sistema estructural. Este tipo de fuerza, su naturaleza es de sistema de amortiguamiento. Y lo que quiere decir el amortiguamiento, también posteriormente más tarde vamos a modelar y ver esos efectos que tiene el amortiguamiento. Lo que nos dice es esa medida que tiene el sistema, ¿no? Para poder disipar energía o para poder almacenar energía potencial, ¿sí? Simplemente el amortiguamiento es eso, la capacidad que tiene un sistema para disipar energía. Y si disipa energía, entonces es como si se estuvieras frenando, ¿no? Por eso vemos que realmente las estructuras sí se están moviendo y luego conforme pasa el tiempo se mueven menos, menos, menos hasta que casi están justamente en equilibrio nuevamente, ¿no? Gracias a esto, al amortiguamiento que tienen pues también esos materiales o ese sistema estructural. Pero en la primera parte también lo que mencionamos es de que vamos a ver primero sistemas de un grado de libertad sin amortiguamiento. Quiere decir que no nos vamos a centrar ahorita, de momento, en esta fuerza. Esta fuerza la vamos a omitir y simplemente nos vamos a concentrar en estas fuerzas de forma de elástica y esas fuerzas inerciales. Bueno, una vez dicho esto, el origen de estas fuerzas, que son las tres con las que nos vamos a centrar, ¿sí? Y que parte de la dinámica estructural, es de que vamos a suponer que nosotros tenemos una estructura de esta forma, ¿sí? De un solo nivel. Un solo nivel que aquí vamos a representar que esto es el suelo. Vamos a suponer que estas son columnas, ¿sí? Que estas dos son columnas, estos elementos verticales resistentes. Y este es su sistema de piso, su losita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que hacen también los físicos es estos modelos, vamos a ver, vamos a tomarlo como si fuera algo, un modelo real que está pues, sucediendo en la realidad. Vamos a hacer como un modelo equivalente a un modelo matemático, ¿no? Que me representaría. Una forma más simplificada de verlo y que sería prácticamente igual. ¿Sí? Entonces, vamos a representar también la parte del suelo. Y ahora lo curioso que vamos a hacer es de que las columnas, ¿sí? Vamos a decir que esto es lo que nos aporta la rigidez, ¿sí?
nos aporta la rigidez del sistema. Entonces no vamos a dibujar o a modelar dos columnas, sino simplemente una, porque esta va a ser una rigidez equivalente, o sea, va a ser equivalente a tener estas dos columnas, ¿sí? Y en esta parte de la losa, en lo que es esta bolita, aquí va a estar concentrada la masa de la estructura, ¿sí? Esa masa de la estructura. Más tarde también vamos a ver que efectivamente casi todo el proporcionamiento realmente que tiene la losa, ¿sí? La losa de la estructura o en cada entrepiso, casi todo se lo lleva en masa la mayor cantidad, porque también nos va a aportar masa, una cierta porción, estos elementos verticales resistentes. Las columnas también nos van a aportar masa, pero vamos a ver que casi todo está centrado en la losa. Entonces por eso lo vamos a concentrar en la losa. Y lo que nos va a aportar la rigidez van a ser estos elementos verticales resistentes. Ahora vamos a aplicarle una fuerza a esta estructura. Igual acá. Si ven, esta fuerza va a estar aplicada directamente sobre el centro de masas que tenga en esta estructura. Igual acá, directamente sobre el centro de masa. Entonces, también más adelante vamos a ver lo que es el centro de masa y que no es más que una región geométrica, ¿sí? En el cual se va a concentrar, digamos así, toda la masa de la estructura. Y va a ser ese punto donde van a concurrir esas fuerzas resultantes, ¿no? Todas esas fuerzas que más tarde vamos a ver para estos momentos de toda la estructura, estos momentos que nos generan momentos por torsión, ¿sí? Pero lo curioso ahorita del caso es de que, por ejemplo, esta fuerza lateral, ¿sí? Lo que nos va a generar, ¿qué va a hacer? Nos va a generar un desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento de la estructura. Entonces, si nosotros modelamos más o menos este desplazamiento, se va a deformar de esta forma, más o menos. Entonces, lo que vamos a tener en esta parte va a ser un desplazamiento delta, ¿no? ¿Sí? Se va a mover este delta. Ya sea en las unidades que lo estemos midiendo, si son en centímetros, en metros, en milímetros, dependiendo, pero se va a mover una cierta cantidad por la acción de esta fuerza. Y tiene mucho sentido, porque si analizamos la fuerza elástica, nos relaciona fuerzas y nos relaciona desplazamientos, entonces estaríamos hablando también una fuerza, estaríamos considerando el efecto de la fuerza elástica, ¿no? Que nos dice Hooke, pero también la estructura se está acelerando y aquí va a estar interviniendo también esa fuerza inercial, ¿no? Que se está también acelerando la estructura. Entonces, lo que está pasando es de que ya estamos interactuando con estas fuerzas que acabamos de describir anteriormente, las fuerzas elásticas y las fuerzas de inercia. Luego vamos a ver que también van a actuar esas fuerzas que disipan la energía para que esté frenando a la estructura, ¿sí? Porque lo que pasa aquí es de que si no tenemos amortiguamiento y si no hay disipación de energía, quiere decir que siempre estaría oscilando esta estructura. Siempre se estaría moviendo de esta forma y nunca cesaría su movimiento una vez que se perturbara y empezara a moverse, ¿no? Bueno. Ahora lo que refiere a esto es un sistema de un solo grado de libertad. ¿Por qué un sistema de un solo grado de libertad? ¿Por qué? Porque nada más se está desplazando en una sola dirección, ¿sí? Vamos a decir que esto es X. Cuando nosotros, que son realmente los grados de libertad, son la cantidad de parámetros necesarios que necesitamos para determinar unívocamente las posiciones de un sistema, ¿sí? Entonces, aquí, como lo estamos modelando con un solo grado de libertad, o sea, yo nada más basta tener un solo grado de libertad, o sea, un solo parámetro, para yo poder determinarlo en la dirección X, ¿no? No nos interesa cómo se comporta en Y, no nos interesa cómo se comporta en Z, sino para simplificarlo, luego lo podemos generalizar, pero de entrada nada más se va a mover en esta dirección, en X. Se va a mover o hacia la izquierda o hacia la derecha, pero solamente en esta dirección. Y eso vamos a decir que es
un sistema de un solo grado de libertad. ¿Sí? Bueno. Ahora, también lo que vamos a hacer, vamos a solucionar un modelo matemático que nos describa una función, ¿sí? Una función de la posición que dependa del tiempo y que nos describa la dinámica de este sistema, ¿no? Cómo se mueve en el tiempo este sistema al tener una fuerza inercial y una fuerza elástica. Y eso lo vamos a ver en el siguiente curso. Entonces, bueno, en la siguiente sesión, ¿no? Entonces lo que queremos ver y lo interesante de todo esto es que estos conceptos fundamentales los vamos a ir viendo un poco más a detalle, pero ya vamos viendo cómo van encajando todas estas partes, ¿no? Cómo van encajando estas fuerzas para luego así poderlas irlos modelando, irlas solucionando con ecuaciones, porque realmente van a ser ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de conocimiento sobre ello. Que si ya llegaron hasta este punto de dinámica estructural, pues muy seguramente ya habrán llegado a la parte de ver ecuaciones diferenciales, ¿no? A la solución de estos sistemas o estas ecuaciones diferenciales. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, para finalizar esta parte, ¿sí? Lo que quiero que vean es de que todo lo que estamos partiendo es en la dinámica de Newton, ¿no? En esas ecuaciones de la dinámica de Newton, en esas fuerzas elásticas por Hooke y en las fuerzas de amortiguamiento, que ahorita, bueno, no las tomamos en cuenta, pero que luego van a pintar también de una forma importante. Y también ver que ya tener conceptos ya como más estructurales, lo que vamos a ver que rigidez, la parte de la masa, que es donde se concentra mayormente la masa, que en este caso son la losa, como ya dijimos, las columnas, que es lo que nos aporta la rigidez, eh, eh, y bueno, analizar estos movimientos, ¿no? Estos desplazamientos, porque lo que queremos al final de todo es decir cuánto se está moviendo la estructura, cuánto se está desplazando. Para el momento de hacer análisis, por ejemplo, cuando se hacen análisis por sismo o por viento, nosotros tenemos unos ciertos valores permisibles, ¿no? Que se puede deformar o mover la estructura, porque ya dijimos, está clarísimo que todas las estructuras se mueven. Entonces, nosotros tenemos por normativa, en este caso a mí tengo la normativa de México y rigen las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, ¿sí? Que en este caso está por sismo, y también está el manual de obras civiles de la CFE 2015, que es el más reciente. Y ahí te dan unos ciertos valores de desplazamientos máximos permisibles, ¿no? Que es a lo que llamamos distorsiones. Entonces lo que queremos hacer es garantizar que esa estructura no sobrepase esos valores permisibles, ¿no? No sean más grandes. Nosotros tenemos unas ciertas distorsiones, vamos a llamarlo distorsiones con esta parte. Nosotros, estas distorsiones que están actuando en el sistema de acuerdo a esas fuerzas, eso tiene que ser menor, pues esas distorsiones permisibles, ¿no? Y esto nos las da la normativa, ¿sí? Y también más adelante vamos a llegar a todo eso, ¿no? Cuando hagamos un análisis sísmico, que también lo vamos a analizar. Pero primero, pues nos vamos a adentrar en la parte de dinámica estructural, que es lo principal, ¿no? Bueno, entonces espero que le haya sido de su agrado este video. Y con la intención de dar una parte introductoria a lo que hace referencia a la dinámica estructural. Ya en el segundo capítulo o en el segundo video que se realice, vamos a darle un seguimiento a la parte de la solución de la ecuación diferencial de la ecuación que rige el equilibrio dinámico, ¿no? Para un sistema de un grado de libertad cuando no hay amortiguamiento. Entonces, muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día.
Muchas gracias.